la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Te veré, si yo te veré.
Qué hermoso es esta mañana estar juntos, una mañana de domingo, el primer día de la semana para darle honra y gloria a Dios. Hoy, hermanos, tenemos un culto muy hermoso, tenemos un predicador invitado, tenemos nuestra lección también número 28. Ojalá que usted pueda tener ya su material listo para poderla estudiar en unos minutos, pero damos gracias a Dios de verdad porque hoy podemos celebrar que nuestro Dios está vivo y es una verdadera bendición saber eso y también contar con su presencia en nuestra iglesia, desde su casa, haciendo cada uno de nuestros hogares un templo. Hoy vamos a iniciar orando y démosle honra y gloria a Dios por todo lo que nos ha dado y de esta manera podamos regocijarnos en el Señor. Dios Padre, damos gracias porque usted nos ha permitido iniciar esta semana glorificando y honrando su nombre. Hoy le damos gracias, Dios, porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias porque cada una de nuestras vidas ha sido colocada y escondida en usted, Dios. Ayúdenos, Padre, para que hoy su palabra, su enseñanza llegue hasta nuestros corazones y podamos compartir y crecer juntos en el Evangelio, Dios. Se lo pido, Padre, y le doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a seguir cantando, más bien vamos a iniciar cantando. Es por eso que yo le invito para que ahí en su casa pueda cantar con gozo y exaltar el nombre de Dios. En esta mañana nuestro hermano Luis nos va a estar dirigiendo con los cantos, así que yo le invito para que podamos ser parte de esta alabanza para nuestro Dios. Cantemos. Buenos días, hermanos, gracias a Dios por permitirnos una semana más reunirnos en su nombre y cantar alabanzas a Él. Entonemos Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice Josué 1:9 que el Señor nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que luchemos, que no estamos solos, porque Él siempre está con nosotros. Cantemos esta canción llamada Solo en ti. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré.
siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Hola hermanos y hermanas, un saludo. Mi nombre es Joseph Guzmán, mi esposa Laura Murillo, mi hija y mi hijo Leslie y Jeremy. Queremos saludarles, también agradecerles en realidad y contarles. Hace 10 años empezamos una iglesia, una misión en la región de Barranca, siendo movidos por el Señor como una pareja recién casada, también siendo enviados y sostenidos por esta familia Avance. Claro, me refiero a cada uno de ustedes que fielmente oran y ofrendan para las misiones. Y siguiendo la voluntad de Dios y su perfecto plan, ahora estamos en Guanacaste, en la IBB Liberia, trabajando con don William y doña Angie para seguir cumpliendo el llamado que Dios nos hizo. Claro, seguimos adelante, sirviendo en un lugar necesitado por Cristo. Ahora como pastor asistente en esta iglesia, después de algunas semanas de haber salido de Barranca, lo que hay en mi corazón es paz. Paz porque sé que la misión en Barranca está en buenas manos, pero sobre todas las cosas, agradecimiento. Agradecimiento para con usted, mi hermano y mi hermana. Agradecimiento para con su pastor, quienes durante estos años nos han sostenido incondicionalmente a través de sus ofrendas y sus oraciones. La obra de Dios continúa y queremos seguir motivándolos a que sigan apoyando las misiones. Por eso juntos queremos decirles
Gracias, familia Avance. Hermanos, damos gracias a Dios por el compañerismo. Damos gracias a Dios porque como iglesia nosotros estamos apoyando misioneros en cada parte de nuestro país y en muchas áreas de Centroamérica y el Caribe. Es por eso que debemos de seguir fieles con nuestros compromisos y sabiendo que la obra de Dios se va desarrollando. Hemos visto en Barranca y hoy vamos a estar viendo otro agradecimiento también desde Cuba más adelante. Pero hermanos, recuerde, el compañerismo es algo especial, algo que debemos de cuidar y proteger y hacer crecer. Es por eso que oremos mucho por nuestros misioneros, oremos por cada persona a la que estamos apoyando y honrando el nombre de Dios por medio de misiones. Ahora, hermanos, vamos a estar estudiando la lección número 28. Yo espero que usted tenga ahí su hoja, la hoja de la lección número 28. Hoy vamos a estar hablando acerca de bondad. La bondad. ¿Qué significa hacer lo correcto en mis relaciones? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo puedo lograr hacer lo correcto en las relaciones? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:15, usted lo tiene en sus hojas, pero puede buscarlo en la copia de la palabra de Dios. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Permítame leerlo de nuevo. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hoy queremos aprender que creemos que Él nos guiará en una travesía de verdades bíblicas selectas que producirán una mayor profundidad espiritual, mostrándole en forma práctica cómo pensar, actuar y ser más como Jesús. Hermanos, el fruto del Espíritu refleja en nosotros el carácter de Cristo. Nos empieza a moldear para que nos parezcamos más a nuestro Señor. Ahora dice ahí, como vamos a iniciar bajo la introducción, dice: vimos un poco de bondad en la lección número 26, ¿sí? Cuando tocamos el tema de la benignidad, comprendimos que la bondad es la benignidad en acción. Pero ¿cómo sabemos lo que es correcto hacer por los demás? ¿Cómo sabemos qué es lo mejor para los demás? ¿Dónde? Especialmente en un mundo egoísta y materialista como el nuestro. Quien nos da la luz, la guía para comprender qué es lo correcto en un mundo a lo que lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, es solo el poder del Espíritu Santo, hermanos, obrando en nuestras vidas. Él es la guía para saber, es la guía para entender qué es lo que debemos de hacer. Recordemos que hemos hablado que cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo obraba en nuestras vidas. Hablando que y cuando fuimos salvos, que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones. Y por lo tanto el fruto está en nosotros. Está ya dentro de nosotros. Pero se desarrolla de acuerdo a cómo le permitamos controlar nuestra vida, hermanos. El Espíritu Santo va manejando nuestra vida de una manera en la cual nosotros le vayamos permitiendo. Él no lo hace a la fuerza, sino que Él espera que seamos convencidos por el mismo Espíritu Santo para que necesitemos de Jesús en áreas de nuestra vida. Pero se desarrolla de acuerdo a cómo lo permitamos controlar nuestra vida. Este aspecto es meramente intencional. Usted y yo todos los días tomamos la decisión de fortalecer o no nuestras relaciones con Dios, de orar y no, y de cómo orar, de leer y estudiar las Escrituras o no, de ir o no a los cultos o conectarse como estamos en este tiempo, o a cuántas reuniones se presente para crecer espiritualmente. Hablemos de matrimonios, hablemos de hombres, de damas, ¿verdad? De obedecer o no a Dios, de ser o no como Cristo, de manifestar amor a todos, se lo merezcan o no, de dar testimonio a otros, no solo a través del Evangelio, sino también a través de nuestro comportamiento. Hermanos, cada día nosotros tenemos la decisión de ser buenos o no. Cada día tenemos la oportunidad de ser buenos. Cada día tenemos la oportunidad de manifestar amor, cariño, de mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y la bondad es una de las formas en la que lo expresamos.
Ahora vea lo que dice ahí en la letra A. Nuestro Dios, antes de la letra A. Por otra parte, es importante notar que cada uno de los elementos del fruto del Espíritu está relacionado entre sí. Sin amor no podemos ser benignos. Sin benignidad ni amor no podemos ser bondadosos. No podemos ser pacientes o no podemos ser gobernados por la mansedumbre y la templanza. Y por ende la paz o el gozo se puede perder. Lo mismo sucede si no tenemos fe. Todos se necesitan entre sí. Es por eso es que es un solo fruto con una gama de características que abren nuestra vida, que vienen del carácter de Dios directamente. Dice en la letra A, nuestro Dios es bondadoso y bueno. En Salmos 107 del versículo 1 al 43, y usted puede tomar el tiempo para leer todo el Salmo 107 en su casa, del versículo 1 al 43. Salmos 107 del versículo 1 al 43, todo el capítulo 107. Y permítame leer lo que dice al principio: alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en la tierra, de oriente y de occidente, de norte y sur. Pero el pasaje empieza hablando: alabad a Jehová porque Él es bueno. Hermanos, Dios es bueno, Él es bueno en todo tiempo. Como sucede, dice el punto 1, como sucede con todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo, nuestro Dios es el ejemplo perfecto de bondad. En Efesios, y vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios en el Nuevo Testamento capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2 dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que tener un perfil al cual seguir, tenemos que tener un ejemplo al cual seguir, y se llama Jesús. Él es el mejor ejemplo para nuestras vidas. Tenemos que ser imitadores, hermanos. El ser humano por naturaleza imita comportamientos, pensamientos y actitudes de otros seres humanos. Usted ve, sale un futbolista con X peluqueado y usted empieza a ver a los jóvenes de esa manera. Se para de cierta forma en la cancha y usted ve a los jóvenes jugando de cierta forma. Es por eso que en este momento muchos de estos deportistas son aclamados por las marcas de deporte, de tenis, de ropa, hasta por alimentos y de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo que ellos usen va a ser un parámetro para que los demás jóvenes, adultos y aún ancianos utilicen. Entonces nosotros tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Cristo. Pablo nos manda a ser imitadores de Dios. Algo interesante es que la bondad está muy ligada al amor. Y el versículo 2 agrega andar en amor. Hermanos, debemos de aprender a amar a las personas. Debemos de aprender a comportarnos como Él se comportó. El punto 2 dice así: a lo largo de su historia, los israelitas clamaron a Dios pidiendo bondad y misericordia. En cada ocasión Dios respondió con un corazón bondadoso y tierno a favor de su pueblo. Si Dios los hizo, nos dio ejemplo. No tenemos excusa para no serlo también nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que quiero que vea aquí? Dios en ciertos momentos tenía toda la autoridad para poder enviar al pueblo de Israel un castigo, poder destruirlos. Pero Dios era bondadoso aun cuando el pueblo de Israel no lo merecía. Y hermanos, a veces nosotros dejamos de ser bondadosos de esa manera. A veces nosotros llegamos y decimos: se merece lo que está viviendo, se merece lo que está pasando. Hermanos, y eso no es amor. Eso no es ser bondadoso. A pesar que, hermanos, que esas personas
muchas veces tal vez causaron algún daño en alguna área de nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir siendo bondadosos. La Biblia dice, no pagando mal con mal. En otras palabras, no tenemos que responder con la misma moneda, no tenemos que responder con la misma actitud. Cada persona va a responder, escúcheme bien, va a responder según le haya dado al Espíritu Santo en su corazón espacio para trabajar. Normalmente una persona que busca responder de la misma manera va a hacerlo de una manera en lo que su espíritu le esté controlando. Y una persona pobre en el Espíritu Santo, y no por la cantidad, sino por lo que le ha permitido hacer, es los que vamos a poder reaccionar de una forma pobre, tacaña, y vamos a querer pagar mal por mal a aquellas personas. Pero cuando una persona ha permitido que el Espíritu Santo trabaje en su vida, sabe que aún aquella persona que le ha hecho daño merece algo bondadoso, merece algo bueno de nuestra parte. Y hermanos, cuando eso sucede, la Biblia dice que es como que usted agarre cenizas calientes y lo ponga sobre la cabeza de su enemigo. Es aquella persona que va a decir, wow, por más mal que yo le hice, siempre respondió con bien. Y yo quiero que usted sepa, la persona que actúa con bondad hacia otros, siempre es la que va a salir ganando. Aunque la gente diga, qué tonto, ¿cómo pasa esto? Quiero contarles un ejemplo para poder comprender esto. Usted sabe que en la Tierra Santa, entre Israel y la Franja de Gaza, hay una disputa, una guerra de años, podríamos decir décadas. Una guerra de décadas donde los habitantes de la Franja de Gaza dicen que Israel los ataca, hace ataques terroristas y hace un montón de cosas, y las noticias tras de eso atacan a Israel y no presentan la noticia tal y como es. Por ejemplo, no sé, hay una cantidad que ahorita no tengo en mi mente ni a disposición, y para no inventar, pero hay una cantidad enorme de misiles que son enviados desde la Franja de Gaza hacia Israel. A una de las defensas de Israel que tiene se llama la Onda de David y el Domo de Hierro. Son máquinas que usted puede buscar en YouTube que disparan no sé cuántos misiles al mismo tiempo para poder derribar el misil que va a caer en una área poblada de Israel. Cada vez que eso se activa son millones lo que cuestan. Y cuando Israel va a responder el fuego a la Franja de Gaza, Israel dispara los misiles, pero Israel tras de eso toma el teléfono y llama a sus enemigos y le dice, vamos a disparar, vamos a atacarlos. ¿Y qué es lo que hacen los enemigos? En el punto donde dice que va a hacer el disparo, meten niños, meten mujeres y piden que sean atacados ahí. Y después salen las noticias, Israel mató tantos niños, tantos orfanatos, tanto esto, tanto lo otro. Pero la noticia no es ahí, no termina ahí. Israel, hermanos, Israel manda y paga por la luz de toda la Franja de Gaza. Paga por el agua, les da alimentos. De Israel, después de mandar un misil, va y reconstruye las casas y vuelve a darle los poblados a aquellas personas. Claro, las noticias no dicen eso. Por ejemplo, ahora con la explosión que hubo en Beirut, el mismo Israel mandó al Líbano ayuda a los demás, intentó ser bueno de una manera política o no lo sé, pero los países alrededor no, absolutamente no ven lo bueno que está haciendo Israel, más bien lo atacan. Hermanos, Israel sigue siendo bueno y dando más a aquellas personas, ayudas económicas, ayudas de alimentos, ayudas de muchas áreas. Busque y estudie un poquito para que se dé cuenta de que eso es lo que sucedió. Uno dice, qué tonto Israel, siguen atacándolo. Bueno, es porque en su corazón de sus líderes hay bondad. Hay algo que los marca ser diferente a los demás y hace que esta nación sea prosperada, aunque quiero aclarar, no toda la nación, es más, la mayoría no teme al Dios verdadero. Pero sabemos que Dios tiene un amor hacia ellos, así que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, hermanos, a otras personas, a pesar de que ellos de una manera no quieran responder con la misma bondad. Así que nuestro Dios es bondadoso. Eso tendría que ser suficiente para nosotros tratar bien a las personas. Dice ahí el punto B, Jesús expresó ser bondadoso y bueno en todo su ser. Dice la bondad de Jesús gobernaba cada uno de sus motivos, pensamientos, palabras y acciones. O sea, todo lo que él hacía, lo hacía para ser bueno. Y hoy usted puede hacerlo para ser bueno.
Hermanos, a veces nosotros queremos pensar y decir, bueno, con esto que voy a hacer me voy a sacar el clavo. Ahora sí me lo va a pagar. Espérese, a la vuelta llega y va a llegar doble. Yo voy. Hermanos, esos pensamientos de venganza no son buenos. Ahora tal vez usted dice, yo no voy a tener venganza, no voy a hacer nada en contra del hermano. Pero ese es el problema, no hace nada. La bondad me ayuda a moverme y a hacer lo bueno. Me ayuda a saludar, me ayuda a perdonar, me ayuda a conversar con aquella persona, me ayuda a interesarme si aquella persona tiene una necesidad. Es cierto, tal vez no vamos a ser los mejores amigos, pero nunca se va a poder decir que alguien aprovechó una circunstancia adversa para poder molestar a otro. Todos los motivos de Jesús, pensamientos, palabras y acciones eran destinados a hacer algo bueno. Era aquel hombre que si no tenía nada bueno que decir, mejor no hablaba de la persona. Era aquella persona que buscaba siempre lo bueno y cómo hacer que una persona se sintiera cómoda. Dice ahí el punto 2, Jesús continuamente mostraba su bondad mediante sus milagros, sus habilidades y sus enseñanzas. ¿Qué significa eso, hermanos? Él no hacía distinción de personas. Él no llegaba y decía, es que como ustedes fueron buenos conmigo, yo le hago milagros y a ustedes no. Él no llegaba y predicaba y en media predicación se le venía aquel que le fue malo y le da durísimo y utiliza la predicación y el púlpito para atacar a otros. Jesús no hacía eso. Y es algo que tenemos que aprender. Jesús utilizaba sus habilidades, talentos y todo para bendecir a todos por igual, hermanos. Y créame, las personas, muchos creían por la bondad de Jesús. Y dice el punto 3, la bondad expresada por el Señor Jesús está impulsada, escuche bien, por su amor a Dios y por su amor al prójimo. Y este es un punto claro que nosotros podemos entender. La bondad de Dios está siendo impulsada por el mismo Dios. Está siendo impulsada por su amor, por amor al prójimo y porque ama a Dios. Y Dios actuaba por medio de Cristo de esta manera. Cristo decía, yo amo a ellos porque mi Padre los ama. Cristo decía, yo soy bueno con ellos porque mi Padre pidió que yo fuera bueno con ellos. Entonces podemos ver que la bondad viene desde un punto de vista de obediencia. Sí, hermanos, usted puede llegar y decirme a mí un montón de justificantes, pastor, pero es que usted no conoce a esta persona, pastor, pero no sabe lo que me hizo, pastor aquí, pastor allá. Pero hermanos, no es lo que me hizo, es lo que yo puedo hacer con ellos por lo que Cristo hizo en mí. Entonces yo le invito para que podamos revisar la bondad. Jesús es el mejor ejemplo y expresó bondad y buenas cosas para todos. Se arrimó a la mujer samaritana que tenía pecado, le perdonó y le dio la salvación. A los endemoniados, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los leprosos, a los enfermos, a los ciegos. A cada uno de ellos los buscó, a las mujeres prostitutas y a las que fueron hasta encontradas en el mismo acto, y les perdonó y les mostró bondad. Aún a los ladrones que tenía a su derecha y su izquierda, a los dos les mostró bondad. Le mostró bondad a aquellos que le lastimaron, que le golpearon, que le dañaron su cuerpo, y él que dijo, no les tomes en cuenta esto. Entonces estamos viendo a un Dios por medio de su Hijo Jesucristo que es bueno para nosotros. Entonces sigamos ese modelo, comportémonos. Sí podemos, hermanos, nadie sufrió más vituperio que Cristo y no va a sufrir ninguno de nosotros más que Él. Y si Él pudo perdonarlos, si Él pudo hacer algo bueno, y si Él pudo amarlos, adivine qué pasa. Si Cristo vive dentro de nosotros, nosotros podemos amarle. ¿Y qué beneficios tenemos acerca de un corazón consagrado? Vea lo que dice el mismo libro de Efesios capítulo 4, devolviéndonos un poquito, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Pero hermanos, cuando nosotros tenemos que ser benignos, tenemos que quitar amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Usted tiene una buena tarea para buscar el concepto de esas palabras. Busca el concepto de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia y toda malicia. Hermano, tenemos que quitar de nosotros eso. Esos son los estorbos para nosotros no ser buenos, pero al mismo tiempo son los beneficios. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va limpiando más y más.
el versículo 5, capítulo 5, versículo 2, ya lo leímos, dice, y andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios y olor fragante. Hermanos, es importantísimo que nosotros podamos aprender a sacar de nosotros lo que no nos deja ser buenos: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y ahí usted puede agregar las cosas que nos hacen quitar y uno decir, ahora sí, la persona me lo va a pagar, ahora va a conocer quién soy yo. Ahora, como decimos, uno queda con sangre en el ojo, ya queda queriendo buscar venganza, cuando Dios nos manda, amemos a los demás, amemos de gran manera. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 19, 20 y 21. Romanos 12, 19, 20 y 21. Romanos 12, versículo 19, 20 y 21. Oiga lo que dice de los beneficios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El versículo más claro no podemos tener, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestro orgullo, muchas veces nuestra sed de venganza, muchas veces la falta de los frutos del Espíritu en nuestras vidas nos hace vengar, y dice, déjele campo a la ira de Dios. ¡Wow! Dios va a tomar venganza. Y hermanos, y si la misericordia de Dios hace que esa persona no sufra nada y sea perdonada, amén y gloria a Dios, ¿qué me toca a mí decir? Gracias a Dios por uno más salvo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque usted no sabe a quién va a traer Dios a la iglesia la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Y yo siempre me he pensado, si alguien que yo tengo una diferencia con aquella persona llega a la iglesia y se convierte, ¿yo qué actitud voy a tomar? Yo voy a seguir peleando, yo voy a hablar con el pastor, vea, esta persona es así, así, así. No lo reciba en la iglesia, jamás. Todos merecen ser rescatados, todos merecen ser edificados, y la iglesia del Señor está para eso. ¿Y qué me toca a mí, hermanos? Si yo fuera una persona que alguien que tengo problemas llega a la iglesia, bueno, pedir a Dios que me dé la capacidad para seguir adelante y hacer lo bueno para un nuevo hermano en la fe. Pero no se nos olvide, hermanos, que ante todo somos cristianos. Ante cualquier problema somos creyentes, y eso es lo correcto, ¿verdad? Un beneficio que podemos tener: buscamos edificar a otros. Hermanos, recuerde, su trabajo dentro de la obra de Dios, dentro del cristianismo, es hacer que otros crezcan, es hacer que otros se desarrollen como cristianos, es hacer que podamos ser edificados, no destruyendo y derribando a vidas, sino edificando. Una iglesia y un cristiano debe de edificar vidas de la mejor manera. Y hermanos, a veces no tengamos, yo le voy a contar para edificación, y es un chisme. Yo le voy a decir varias cosas para que pueda aprender, y se lo decimos de mala manera a la gente y criticamos. No, hermanos, la palabra de Dios dice: seamos buenos. La regla de oro: haga con ellos lo que usted quiere que hagan con usted. 2. Vive bajo la regla de no devolver mal por mal. De detenerse, hermanos. De detenerse y no golpear cuando me golpearon. No gritar cuando me gritaron. No enojarme cuando se enojaron. Ahora, esto es un desarrollo y lleva una práctica y lleva un tiempo para poder salir adelante. El punto 3, amar sin recibir nada a cambio. Hermanos, esta es una de las máximas cosas que el mundo nos ha engañado. A veces la gente dice en el matrimonio: es que yo no me siento amada, o yo no me siento amado. Bueno, el matrimonio no es para que la otra persona me ame a mí. Yo me tengo que sentir realizado, cuando yo puedo amar a mi esposa, cuando yo puedo amar a mis hijos. Y la Biblia dice que si yo los amo y los respeto, ellos me van a amar y respetar. Así que va a ser recíproco. Pero cuando uno piensa solo en uno, en lo que uno va a recibir, en lo que uno va a tener, en lo que yo voy a tener, en lo que me van a dar, de lo que puedo sacar de las personas, créame que usted y yo no vamos a ser felices.
Ni siquiera nos vamos a sentir completos ni amados. Uno se siente completo, amado y en comunión con Dios y los demás cuando sirve a las demás personas. No se le olvide eso. Y no cuando somos servidos. Ahora, hermanos, como aplicación tiene ahí lo siguiente: el Espíritu Santo me capacita para ser amable y bueno en mis relaciones con los demás. Así que nosotros podemos decir, es que yo no sé cómo hacer. Bueno, acuda al Espíritu Santo. Clame a Él que le pida la guía y la enseñanza de cómo tener. Pero cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos capacitados para saber cómo hacer lo bueno a los demás. Cómo mis relaciones pueden ser de bendición para los demás. Dice, debo imitar a Cristo en cada área de mi vida, reflejando su bondad. Recuerde, Él es el ejemplo a seguir. Y usted puede desarrollarlo de esa manera. 3. Comprendo que la bondad bíblica es el resultado de un estilo de vida cristiano intencional. Y esa palabra últimamente en mi vida está tomando mucha relevancia. Nada va a suceder si usted y yo no somos intencionales. Si nosotros no nos lo proponemos, si no hacemos ajustes, si no ponemos reglas, si no nos ponemos un plan de cómo hacerlo, hermanos, tenemos que ser intencionales. La bondad, un atributo de Dios, pero nace en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que ahí tiene su tarea, hermanos. Ojalá que pueda desarrollarla, que pueda crecer. Tome en cuenta, hermanos. Yo le voy a ser muy sincero y transparente. Yo me he dado cuenta de que personas no están haciendo su tarea. No están estudiando la palabra de Dios. Y no es por la inversión económica, hermanos. Es porque esto es útil para su vida. Muchos de nosotros no salimos de circunstancias. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica. Y muchas veces solo nos sentamos y escuchamos una lección que entra por aquí, sale por aquí, pero durante la semana no vuelvo a tocar el punto. Y esto es cristianismo aplicado, práctico. Ojalá que usted pueda tenerlo. Ojalá que usted pueda por lo menos abrir la bolsita y si no es para comerse los masmelos, que pueda hacer una tarea, hermanos. Eso demuestra mucho su espiritualidad y su crecimiento. Y no seamos orgullosos en decir, es que yo no necesito eso. No seamos orgullosos en decir, es que yo no, a mí eso no me gusta. A mí yo no, hermanos, son los métodos. Así que yo le invito para que seamos ejemplo de Cristo. Que seamos y tomemos a Cristo como ejemplo también. Y demostremos paz, paciencia, benignidad, bondad y todavía los frutos que faltan, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, es un camino fuerte, pero si no somos intencionales en empezar, y con amor digo esto, tal vez yo no puedo abrir la bolsa de material, y si no puedo ni siquiera hacer eso, es muy difícil que yo pueda abrir mi corazón a lo que la palabra de Dios dice. Yo debo de crecer, yo debo de estudiar, y el estudiar y crecer espiritualmente no es solo del pastor, también es de los miembros. Así que, hermanos, seamos bondadosos, humildes para crecer y aprender. Vamos a continuar cantando en esta tarde, en esta mañana, y nuestro hermano Luis nos sigue dirigiendo. Dios le bendiga, mis hermanos. Vivo por fe, vivo en la esperanza de mi Señor. Cantemos, vivo por fe. Cantamos. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré. Lo sé yo muy bien, la fuerza del sol fallará. Amigos, dejarme lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá.
por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. Él dura nunca me dejará. Yo vivo por fe. Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. Por fe, Él me sostendrá, me sostendrá. Buenas tardes, mis queridos hermanos de la familia Avance. Les envío un saludo desde acá de Campo Florido. Quiero agradecer primero a Dios por todo su respaldo, apoyo, por la fuerza que me ha dado en todo este tiempo de mi ingreso, y gracias a Él, bueno, ya estoy en casa, hace una semana que estoy en casa. También quiero agradecerle a toda la familia Avance, pastores e iglesia, por sus oraciones, así también como por su respaldo y ofrenda, que nos han sido de mucho alivio, ayuda en todos estos meses en el cual he estado enfermo. Todavía continúo con cuidados. Como pueden ver, he perdido mucho peso corporal, perdí también mi masa muscular, así como también perdí el sistema inmunológico mío, ha quedado severamente afectado, así como con una desnutrición muy grande. Entonces ahora estoy en un proceso de recuperación, el cual, según el médico, es lento, es a largo plazo, donde tengo que llevar un plan de alimentación, reforzando principalmente las proteínas y otros alimentos, así como vitaminas. Pero doy muchas gracias a Dios por estar aquí en mi casa, en mi familia, por haber restablecido la parte afectada de mi cuerpo, y ahora lo que queda es el tiempo de recuperación. Sigo sin recibir visitas, sin tener contacto, descansando en Dios, y ahí estamos, hermano. Muy agradecido por todo su apoyo, por sus oraciones, preocupaciones. Gracias por sus mensajes también, palabras de ánimo. Y bueno, me siento contento por contar con la familia Avance, que es nuestra familia. Saludos a todos, les amamos y les queremos. Mi esperanza, mi justicia está en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cantemos, mi roca. Cantamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Nuevamente. Mi esperanza está en Jesús,
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Hermoso saludo y agradecimiento de nuestro hermano Michel Chilot de Cuba. Hermanos, ojalá que podamos seguir orando por la recuperación de él. Es una bendición, son nuestra familia, son nuestro compañerismo allá en Cuba, y desde Campo Florido es una bendición conocer y escuchar de él. Hermanos, ahora hemos llegado a la parte más importante, a la parte de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Y quiero contarles que hoy en mi corazón Dios puso invitar a nuestro hermano Isaías a poder predicarnos la palabra de Dios. Para los que no lo conocen, Isaías Moya es servidor, es líder de la Iglesia Bíblica Bautista en Gravillas, un ex compañero de servicio muy bueno, ¿verdad? Y cuando digo ex compañero me refiero a la misma iglesia, porque aún somos colaboradores y trabajamos juntos en la obra de Dios. Un amigo de verdad, y para mí es una bendición poder tenerlo acá. Algunos ya le conocen, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de estar el día que nació mi hija, hace 5 meses y medio, ¿verdad? El 15 de marzo él estuvo con nosotros, fue el último día que tuvimos culto presencial en la iglesia, ¿verdad? Pero don Isaías ha venido compartiendo una serie de lecciones que ayer terminaron en la Sociedad de Jóvenes acerca de identidad. Hermanos, pero yo le pedí a él que pudiera predicarle a los papás, de nuevo a los jóvenes, pero que pudiera enseñar lo que hemos estado aprendiendo. Porque una parte fundamental del crecimiento de nuestra sociedad de jóvenes son ustedes y nosotros como padres. Tengamos o no tengamos hijos en la edad de sociedad de jóvenes. Así que yo le invito para que de una manera correcta, digna, podamos recibirle a él, al predicador, y mucho más razón a la palabra de Dios. Así que en este momento yo le dejo con nuestro hermano Isaías Moya, que trae la palabra de Dios. Así que recibámoslo, hermanos, con un agradecimiento en el corazón. No podemos aplaudir, pero felices y gozosos de poder escuchar la palabra de Dios. Así que quedamos con don Isaías. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Qué gozo es poder estar con ustedes compartiendo este domingo, y es siempre una bendición. Lo recuerdo siempre, las veces que hemos podido asistir, mi esposa y yo, siempre nos llevamos bonitos recuerdos de la iglesia en Guapiles. Por supuesto, agradezco al pastor Eder por permitirnos también, o por invitarnos para este tiempo. Y quiero que usted sepa algo: estos días anteriores, en el mes de agosto, todo el mes de agosto, hemos estado nosotros celebrando o compartiendo con los jóvenes. Cada uno de estos sábados anteriores en la Sociedad de Jóvenes hemos tenido un tiempo bonito compartiendo con cada uno de ellos. Ahora, hermanos, muchas gracias por conectarse. Vamos a tener un tiempo para aprender de la palabra del Señor, y por supuesto que va a ser un tiempo donde yo ruego al Señor que juntos podamos ver lo que dice su palabra, pero sobre todo ponerlo en práctica, que eso es la parte más importante. Así que yo le pido por favor que usted me acompañe a orar en este momento y dejemos este tiempo en manos del Señor. Señor bueno, gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites tener un tiempo bello como hermanos para compartir, y sobre todo, Señor, que podemos aprender de tu palabra, abrirla, meditar en ella, Señor. Y ojalá, Señor, que este sea un tiempo donde meditamos, reflexionamos, pero sobre todo ponemos en práctica, que esa es la parte más importante. Pido tu bendición en este tiempo, tu guía en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, este tiempo atrás, como lo mencioné antes, ha sido un tiempo específicamente para jóvenes, y en esta mañana tenemos la oportunidad de, como iglesia, todos juntos poder compartir también. Y yo me imagino que ustedes están en casa ahí con sus niños, tal vez ahí con los adultos mayores de la iglesia, adultos, jóvenes, todos juntos, y siempre es bueno. Y si usted se pone a ver, se da cuenta, la iglesia está compuesta por diferentes generaciones. Digo porque
cuando usted llega a la iglesia, ahora que estamos en este tiempo, pues obviamente no podemos ir presencialmente, pero usted recuerda muy bien los niños de la cuna, los niños de las clases, usted recuerda a los jóvenes y también recuerda a los adultos, esos que están fielmente dándole duro al lado del pastor, y también aquellos amados hermanos adultos mayores de nuestra o de esta iglesia tan bella. Y si usted se pone a ver por generaciones, a veces nosotros como seres humanos cometemos el error de simplemente dejar que el tiempo vaya avanzando, que el tiempo vaya pasando, y tal vez no medimos lo que está sucediendo. Y yo quiero que usted me acompañe por favor a Eclesiastés capítulo 1, si es tan amable, porque vamos a leer en Eclesiastés capítulo 1, en los versículos 3 y 4, uno de los pensamientos del rey Salomón. Salomón, hijo de David, que se dice fue el hombre más sabio de la tierra, y este hombre llega a este pensamiento en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, hablando de las generaciones, del día a día, de los años, cómo iban pasando. Y dice así en el versículo 3, ¿qué provecho? Él inicia con una pregunta, ¿qué provecho? ¿Qué satisfacción? ¿Qué cosa tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y el versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Me quedo con esa frase del versículo 4, donde dice, generación va y generación viene. Hermanos, yo creo que no hay nada que ocultar. Cuando usted quizá llegó a la iglesia, usted tal vez llegó de niño, o tal vez llegó ya joven, o tal vez llegó adulto, no hay ningún problema. Lo que quiero tratar de demostrar en esta mañana es que usted pueda ver cómo las generaciones van pasando. El tiempo pasa, el tiempo avanza. Y tal vez llega el momento donde la persona o nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy en esta época? ¿Por qué estoy viviendo este tiempo? ¿Por qué estoy en esta generación? El tiempo pasa. Tal vez ahora usted se pone a recordar aquellos que llegaron como niños pequeños y ya ahora son todos muchachos grandes. O tal vez llegaron como un adulto y ahora son, bendito Dios, adultos mayores. Ya se demuestra, se ve en sus canas. Pero la realidad de lo que dice este versículo es, generación va y generación viene. El tiempo pasa y el tiempo pasa. Y qué triste es saber que el tiempo pasa, pero ¿qué impacto tenemos en esas generaciones? Tal vez usted tiene unos días de haberse integrado a la iglesia, tal vez usted tiene meses o años. Pero la realidad de lo que dice el versículo es que las generaciones van avanzando y el tiempo va avanzando, los días avanzan. Y si uno no tiene cuidado y si uno no presta atención y si uno no vive con intensidad ese tiempo, pues entonces resulta que empezó y después de eso pasó el tiempo y cuando vuelve a ver hacia atrás, uno dice, ¿cómo aproveché el tiempo? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ¿qué pasa y qué va a pasar con las próximas generaciones? Es necesario, hermanos, ya invertir en ellas. Y no estamos hablando de un programa cumbre. Estamos hablando que como cristianos tenemos que ya invertir en las generaciones, porque si no prestamos mucha atención o si empezamos a ver, el tiempo va a avanzar tanto que ya no hubo una forma de influenciar en las generaciones. Y como decía al principio, todo el mes de agosto hemos estado con ustedes o con los jóvenes participando de una serie de lecciones que nosotros le pusimos el título Identidad. ¿Por qué le llamamos identidad? Porque bueno, definitivamente es volver a esa esencia que necesitamos como cristianos, la verdadera esencia del cristianismo, lo que dice la Biblia del cristianismo. Y estamos hablando específicamente de la generación juvenil o de la población juvenil de la iglesia. Estamos invirtiendo ahora en ella, porque definitivamente el tiempo va a pasar tan pronto, tan rápido, que vamos a ver
los muchachos de hoy, que en unos cuantos meses ya son completamente adultos, o en un tiempito pequeño, ya son adultos de la iglesia. Y si no tenemos cuidado, tampoco hubo un momento donde influenciar o cómo impactar a esta generación. Hay una necesidad urgente. Y cuando digo urgente es porque ya no hay más tiempo. Hay una necesidad urgente en nuestros días de transmitir el cristianismo genuino. Es lo que hemos tratado de enseñarle a los jóvenes ahora, pero ahora me dirijo a toda la congregación, usted que está ahí en su hogar sentado. Es necesario, es urgente ya invertir, transmitir un cristianismo genuino, un cristianismo real. Y es porque al día de hoy muchos de nuestros jóvenes o las generaciones actuales han recibido tristemente un cristianismo diluido, un cristianismo que no es bíblico, un cristianismo que es superficial. Y perdone que lo mencione así, pero esa es la realidad en muchos casos. Hemos creado un cristianismo bajo nuestro propio deseo, bajo nuestro propio pensamiento humano. Y no es el cristianismo original que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario ya invertir en las generaciones. Nuestros jóvenes y niños, las nuevas generaciones, aquellos que están y los que vendrán en el futuro, necesitan recibir ya un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, yo le voy a pedir que usted me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 6, porque este era un mandato que el pueblo de Israel tenía. En Deuteronomio capítulo 6 vamos a leer los primeros 7 versículos. Y usted presta atención el mandato de cómo el pueblo de Israel tenía que transmitir ese temor a Dios. Dice así en Deuteronomio 6, capítulo 1, versículo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vea lo que dice el versículo 2, dice: para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí es donde vemos las generaciones y cómo el temor a Dios tenía que influenciar sobre esas generaciones. Cómo los padres de familia tenían que influenciar sobre las generaciones. Dice ahí la Biblia: y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ojo lo que dice el versículo 7. Y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, hablando del pueblo de Israel, ellos recibieron un mandato muy claro. ¿Cuál era ese mandato? Ellos tenían que transmitir a las nuevas generaciones, enseñarle a las nuevas generaciones, influenciar sobre las nuevas generaciones, y ellos tenían que transmitir el temor a Dios. No podemos en este momento, en el 2020, pensar que ese tiempo ya pasó. Es cuando más bien como cristianos, como jefes de hogar, como cristianos jóvenes, como cristianos niños,
Todos nosotros debemos influenciar en las nuevas generaciones, pensar en aquellos que están, pero también hay que pensar en aquellos que vendrán en el futuro. El temor a Dios se transmite, el temor a Dios tenemos que enseñarlo y eso no puede parar ahora. Este era un mandato muy claro que el pueblo de Israel tenía. Yo me pregunto si usted y yo, con todo el respeto, tenemos ese mandato claro también, de cómo vamos a influenciar a las nuevas generaciones. Y sabe, cuando hay una generación que tristemente no recibe una instrucción clara, cuando no lleva una influencia clara, empiezan a suceder consecuencias. Y la realidad dice que al día de hoy, cada generación va perdiendo poco a poco la esencia correcta de lo que es el cristianismo. Busque por favor conmigo Jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2 en el versículo 10. Y este es ya posible un texto bíblico que usted conoce muy bien. Pero en el libro de Jueces se narran las historias de cómo el pueblo de Israel, en desobediencia, Dios tenía que buscar un juez o alguien, un líder, que lograra volver al pueblo de Israel a la senda correcta. Y en ese momento, cuando el juez moría, entonces el pueblo se desenfrenaba, volvía otra vez a los actos de antes, a lo pecaminoso. Y en el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, vemos las consecuencias de un pueblo que no transmitía correctamente el temor a Dios. Dice así en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, toda aquella generación murió. Perdone que ponga este ejemplo, pero piense ahora en las personas que están en la iglesia, aquellos que son los fundadores, aquella gente que están llevando el brazo fuerte de la congregación. Cuando toda esa generación salga de la iglesia, ¿en manos de quién van a quedar la iglesia y las nuevas generaciones? Dice ahí en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ya no estaban más con el pueblo. Pero aquí viene lo triste y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Hermanos, qué triste es pensar que el día de hoy se están levantando generaciones que no tienen un cristianismo correcto, que las generaciones de hoy tienen un cristianismo diluido. Hablando con los jóvenes, en la sociedad de jóvenes, hemos tratado de enseñar bíblicamente cómo es el carácter de un cristiano, cuál es el modelo que tiene que seguir, cuál es la forma correcta de dirigirse como cristiano, cómo actuar. Y es que es algo necesario ya no puede haber más allá. Aquí la pregunta es cómo usted y yo estamos influenciando para que las generaciones tengan un concepto claro del cristianismo. Qué triste es pensar que se levantará o se puede levantar, si no tenemos cuidado, una generación que no conozca al Dios que usted y yo conocemos. Aquel Dios, hermanos, que ha hecho tantas cosas, tantos milagros, aquel Jesús que nos dio vida eterna. Y si se levanta una generación que no conoce a Dios, ¿cómo van a hacer la obra de Dios? ¿Cómo van a llevar a la iglesia en Guapiles a una dimensión diferente? ¿Cómo van a crecer? ¿Sabe? No es fácil pensar en manos de quién se va a dejar el cristianismo y en manos de quién se va a dejar la iglesia. Pero yo sí creo necesario que si no invertimos ya tiempo en las generaciones, pues entonces llegará el momento donde esas generaciones no tengan un concepto claro de cristianismo y por supuesto no va a haber una generación que lleve a la iglesia en Guapiles a un nivel diferente. Y hablamos ahora de la iglesia en Guapiles porque tengo la bendición de compartir con ustedes
pero hablemos del cristianismo en general. De Costa Rica, hablemos de Grupo Avance, hablemos del mundo. ¿Qué va a pasar con el cristianismo si no invertimos ya? Podría morir, y eso debería ser en nosotros algo bastante triste para pensar. Pero hermanos, yo me rehúso a pensar que no existe ahorita una generación que no impacte. No puede haber ahora un cristianismo frío. Tiene que haber algo que impacte ya. Yo no puedo concebir en mi mente, y yo estoy seguro que usted tampoco, no podemos imaginarnos un cristianismo que no impacte una generación. ¿Saben? En el libro de Ezequiel es triste escuchar cómo la voz de Dios decía: busqué entre todo el pueblo alguien, uno por lo menos, alguno que hiciera vallado, alguien que marcara diferencia, alguien que se levantara, que hiciera la brecha, alguien que estuviera firme para hacer la obra de Dios. Y dice en Ezequiel capítulo 22 versículo 30, pero no hallé a ninguno. ¿Sabe? Yo no puedo pensar que ahorita en nuestro compañerismo, en la iglesia en Guapiles, no puede haber una persona que se levante ya y que diga: vamos a revolucionar el mundo. Me dirijo a usted, joven, que ha estado con nosotros durante estos sábados anteriores. ¿Cómo ha impactado la palabra de Dios en su vida? ¿Se ha sentido usted impactado por la palabra de Dios? Personalmente yo sí, pero si escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, perdone, pero entonces al final no vamos a lograr mucho. Pero no puede existir un momento donde no haya un cristiano que se levante ya, que diga: vamos Dios, sí se puede, vamos a hacer la obra. Aquí en Guapiles, en todo Limón, en Costa Rica, tiene que haber gente que se levante, que haga la obra de Dios, que siga transmitiendo el cristianismo de una forma correcta, pura, de una forma genuina, verdadera. Pero tristemente, hermanos, digo eso, tristemente, ese cristianismo muchas veces se ha ido diluyendo y hemos creado un cristianismo más tranquilo, más confort. ¿Sabe? Algunos padres tal vez dirán: no se conecte hoy a la sociedad de jóvenes, no hace falta. Quédese viendo con nosotros mejor un programa en Netflix. O tal vez, perdone que lo ponga así, un ejemplo así, pero tal vez no hay un padre que diga para revisar su Facebook, a ver qué está viendo, para ver qué páginas está frecuentando. Tal vez no hay, perdone, alguien que se levante en la familia y diga: familia, vamos a hacer un devocional aquí. Tal vez escucharon el teléfono, contestaron: pastor, ¿cómo está? Pastor, sí, tengo libre, pero hoy no voy a ir a servir, no quiero. ¿Sabe, hermanos? ¿Cómo vamos a transmitir, cómo vamos a impactar un cristianismo o a una generación ya con pensamientos así? No podemos permitir ya que el cristianismo se siga diluyendo. Es que hay una forma radical de vivirlo. Hay una forma verdadera, única, que fue la que nos enseñó Jesús. ¿Acaso no decía Jesús en el Lucas capítulo 9, versículo 23? Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Pero mientras no hayan cristianos dispuestos el día de hoy, no vamos a lograr impactar una generación. Y mientras tanto, la generación va a ir pasando, y los años van avanzando. Usted y yo perdemos el pelo, tal vez lo tenemos blanco ya no son las mismas fuerzas, y vemos una generación que se levantó, que no conocía a Dios. ¿Sabe? La gente critica, la gente señala a la juventud de hoy, a la infancia de hoy, porque tal vez yo me imagino a algún padre diciendo: en mis tiempos no era así, en mis tiempos se respetaba al adulto mayor,
En mis tiempos se hacía diferente, no había tanta delincuencia, eso lo he escuchado yo por acá. Pero a veces nos quejamos más por el comportamiento de muchas personas o muchos jóvenes el día de hoy, pero no hemos hecho nada por impactar a esa generación. Así que, hermanos, el día de hoy tengo la bendición de compartir con ustedes, y yo le puse el título a este mensaje: una generación que impacta. Una generación que impacta. Y cuando hablamos de una generación que impacta, hay dos palabras claves ahí. Número uno, generación. Quiere decir que este mensaje va dirigido a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores. A cada una de las generaciones de esta bella iglesia. Y cuando hablamos de impacto, decimos que es algo que marca, es algo que deja huella, es algo que transforma. Eso es un impacto. Un impacto es algo que marca multitudes, que trasciende. Y por supuesto que hay impacto negativo e impacto positivo. El impacto negativo es todo lo que usted y yo vemos en el mundo el día de hoy. Las vallas publicitarias, todas cargadas de pornografía, en el Facebook. Ahora la gente ya no es tan sensible al ver una persona muerta. Ahora más bien graban y lo transmiten. Ese no es el impacto del que estamos hablando. Ya el mundo está impactando negativamente. Pero el día de hoy este es un impacto positivo. Una generación que impacta positivamente. Pero antes de hablar de impactar positivamente, tenemos que reconocer que antes tuvimos que haber sido impactados por Cristo. Así que si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, déjeme decirle que difícilmente usted va a poder impactar a otro con el Evangelio si usted mismo no ha sido impactado. Cuando hablamos de impacto, tenemos que entender que yo también tuve que haber sido impactado para yo poder impactar a otros. Y eso sucedió con algunos personajes bíblicos. Pongamos unos 3 personajes bíblicos. Vayamos por favor primero a Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 este personaje me gusta, no solo porque lo que dice el texto bíblico, que por supuesto es la palabra de Dios, sino porque también yo llevo el nombre de él. Y en capítulo 6 de Isaías viene hablando de cómo él recibe o cómo fue impactado por el Señor, por Dios. Y en el versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces, está hablando de serafines, de ángeles, diciendo: santo, 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 este es un Dios santo, 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y aquí viene cómo él recibe un impacto. En el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías fue impactado en ese momento por Dios. Él supo que tenía un Dios 3 veces santo. Pero hermanos, vea el ejemplo aquí de Isaías y cómo él fue impactado. Pero algo tiene que quedar claro aquí: cuando una persona es impactada por Dios o impactada por Cristo, inmediatamente su comportamiento es otra cosa. Empieza a vivir diferente, tiene una acción, tiene una reacción ante el impacto de haber sido, valga la redundancia, impactado por Dios. Y note lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías escucha la pregunta y él dice: fui impactado por Dios, pero que busque a otro. Ah, no, pero esa es la voz de Dios, pero no es conmigo. ¿Sabe? Muchos cristianos piensan así el día de hoy. Dicen que son impactados por Dios,
pero prefieren aislarse. Señor, yo sé que usted me está llamando a la obra a tiempo completo, pero dejémoslo ahí mejor, prefiero quedarme con mi trabajo. Señor, yo sé que mi hijo fue impactado, yo sé que mi hijo quiere ser pastor o esposa de pastor, pero no, eso no es para él. Señor, por favor, busque a otro. ¿Sabe? Isaías no reaccionó así. Note lo que dice el versículo 8, dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién puede hacer la obra? ¿Quién puede impactar al mundo? ¿Quién puede ir afuera y decir el mensaje del Señor? ¿Quién puede llevar el evangelio? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, cuando hay un impacto por Dios, por Cristo, eso nos tiene que producir en nosotros una acción y una respuesta positiva a ese impacto. Pero usted no va a ser impactado, o usted no puede impactar a otro si antes no fue impactado por Dios. ¿Quiere ver otro ejemplo? Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 9. Ese está en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 9 se narra la historia de la iglesia apostólica y cómo los primeros cristianos, después de la partida de Cristo, empezaron a revolucionar el mundo. Y fue tanto el impacto que ese impacto llegó a manos o a oídos de un personaje bíblico que usted y yo bien conocemos, que es Pablo, en un momento llamado Saulo. Pero note lo que dice, cómo era Saulo en ese momento. En el capítulo 9 de Hechos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, es decir, andaba persiguiendo cristianos, andaba matando cristianos, poniéndolos en la cárcel, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Tal vez su Biblia es como la mía y tiene las palabras en rojo. Las palabras en rojo quiere decir que vienen del Señor Jesucristo propiamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí viene la respuesta de Pablo. Él, temblando y temeroso, él impactado por haberse topado con Cristo, por haber recibido la presencia de Jesús, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿para qué me busca? Señor, vaya, busque a otro, no es conmigo. No sé si su Biblia dice eso, la mía no dice eso. Dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quiere mandarme? ¿Qué quiere hacer conmigo, con mi vida? Gracias por impactarme y ahora dígame cómo impacto a otros. ¿Cómo hago yo para impactar al mundo, Dios? Gracias por darme salvación, pero Señor, yo no me voy a quedar con eso. Ahora dígame, ¿qué quiere que yo haga? ¿Sabe cuántas veces usted y yo hemos respondido así a la voz de Dios? Tal vez usted tiene años de ser cristiano o tiene unos cuantos meses, pero yo le pregunto, ¿de qué forma ha impactado usted a las generaciones el día de hoy? ¿Es usted la persona joven, señorita, niño, adulto, jefe de hogar, adulto mayor? ¿Es usted la persona que después de haber sido impactado por Jesús simplemente deja que otros hagan la obra de Dios?
que lo haga el pastor, es que a él le toca, que lo hagan los líderes, eso a mí no me influye. O no, yo prefiero llevar un cristianismo relax. ¿Sabe? Eso es muy cotidiano el día de hoy. Pero acabamos de ver dos ejemplos de personas que fueron impactadas y la respuesta es, ahora sí, ¿qué hago? Yo pregunto, ¿está usted dispuesto ahorita a responder de la misma forma? Señor, ¿qué hago? Y con todo el cariño y con todo el amor del mundo, usted que es un adulto mayor. ¿Sabe? A veces tendemos a pensar que no, ya no tengo nada que hacer, ya mis años pasaron. ¿Sabe? Cualquier generación puede impactar a cualquier generación en las manos de Dios. Solo necesitamos ser instrumentos en manos de Dios para poder impactar a otros. Estamos hablando, hermanos, de una generación que impacta a la gente que está conmigo, en mi hogar, en mi casa. Impacta un barrio completo, impacta una iglesia, impacta una provincia, impacta una comunidad, impacta un país. Ya no más cristianos que se esconden en que sí, ya es suficiente, soy cristiano. Necesitamos seguir impactando a nuestras generaciones. Si no lo hacemos ahora, se levantará una generación que muy posiblemente llegarán los días donde dicen, soy cristiano, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, prefiero llenarme de aretes, prefiero consumir algún tipo de droga. Soy cristiano, sí. Ahora usted dice, Isaías, qué radical pensar así. Bueno, tal vez es ese cristiano que dice, papá, yo hoy no quiero ir a la iglesia. Está bien, hijo, quédate en casa. Ahora hablamos nosotros de conectarse. Papá, yo no quiero conectarme al culto. Ok, está bien. Oh, mira, están dando el partido de la Liga Heredia. Sí, veamos el partido mejor. Se levantará la generación que dice, ya yo no quiero ofrendar para las misiones, ya yo no quiero ofrendar para construir un templo, para remodelar el templo, para invertir en vidas. Se levantará la generación que ya no quiere hacer un devocional en familia. La generación que las cosas ahora ya no son tan claras como antes. Ahora la generación de ahora cuestiona más las cosas, ¿sabía eso? Si usted tiene un adolescente en casa o un niño en casa, la gente cuestiona más. Y antes lo que usted y yo sabíamos que era correcto o incorrecto, ahora las generaciones dicen, ¿por qué es incorrecto? Demuéstremelo. ¿Sabe? No podemos concebir en nuestra mente, pensar que ese es un cristianismo genuino. Deberíamos ya impactar generaciones. Pongamos un ejemplo más, por favor, y ese está en el libro de Hechos también. Busquemos, por favor, el libro de Hechos capítulo 2. Ese está un poco más atrás. Y en el versículo 14 del libro de Hechos, dice así. Este es el apóstol Pedro. Resulta que él se para delante de una multitud. Ya Jesús no estaba. Y ahora necesitaban levantarse nuevos líderes de la iglesia, del cristianismo. Y este es Pedro levantándose. Tal vez es ese Pedro tortero que usted y yo conocíamos. Pero este es el hombre valiente que se levanta en medio de una multitud y dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aquí viene narrando, viene hablando de toda la obra de Dios y cómo el Señor Jesús también impactó. Y en el versículo 36 al 38 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón
¿Nota usted cómo fueron impactados? ¿Escucharon el mensaje? ¿Cómo Jesús hizo su obra, el Evangelio? Y dice que se compungieron de corazón, se entristecieron, les dolió. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, váyanse ustedes con ese cristianismo. Vayan ustedes a evangelizar a otros. A mí no me busque para eso. Pedro, usted está loco, ¿cómo usted cree eso? No, ¿verdad que no? Dice ahí, versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos escuchado ya el mensaje de Dios, la obra de Cristo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos así. Vamos a impactar el mundo. Vamos a impactar Jerusalén. Hermanos, cada vez que una persona es impactada por Dios, por Cristo, su vida no puede volver a ser igual. Esta nace espiritualmente para reproducirse. Es esta que nace espiritualmente y lleva a otro nivel la obra. Es esta que nace y busca qué hacer. Es esta persona que nace como una nueva persona, como una nueva criatura. Y 2 Corintios 5:17 dice: como una nueva criatura deja las cosas pasadas y empieza a hacer cosas nuevas. ¿De qué forma vamos usted y yo a impactar nuestras generaciones? Joven, señorita, este mes de agosto ha sido una bendición muy grande poder compartir con cada uno de ustedes. El día de ayer tuvimos una última lección que era la decisión que usted y yo tomamos. ¿Cómo tomó usted esa decisión? Sincera, genuina, con el corazón. ¿Ya usted le contó a sus papás la decisión que tomó ayer? ¿Ya usted le contó a otros la decisión que tomó ayer? Padre de familia, ¿de qué forma usted impacta a las generaciones? A las generaciones que vienen atrás en su hogar primero. ¿De qué forma usted impulsa el temor a Dios en su hogar? ¿De qué forma usted impulsa la obra de Dios en su hogar? Tal vez hay uno de sus hijos diciéndole: papá, yo soy llamado a servir tiempo completo en la obra de Dios, quiero terminar el colegio y después de eso entrar al seminario, prepararme para ser un pastor, para ser un misionero, para ser la esposa de un pastor. Con todo el respeto, ¿es usted el papá que frena eso? ¿Quiere usted parar el cristianismo? ¿Quiere usted tener esa ola grande de cristianismo? Ese deseo ferviente de su hijo por hacer la obra. O tal vez usted es el papá que dice: adelante hijo, sí se puede, yo lo voy a apoyar. No sé cómo hacemos en la parte económica, pero yo le voy a ayudar en el seminario para que usted se prepare y sea un pastor. ¿De qué forma estamos impactando nuestros días, nuestras generaciones? Yo creo que podemos hacer mucho todavía. Hermanos, es una bendición compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme en este rato compartir la palabra del Señor. Como dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22, no sed solamente oidores, sino hacedores. Si hay algo aquí que cautivó su corazón, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón para que tome una decisión por Cristo, por favor, no cierre sus oídos y haga caso a la voz del Espíritu Santo, para que juntos podamos impactar nuevas generaciones. Por favor, acompáñeme a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, porque eres bueno, Señor, y nos has permitido compartir tu palabra
Ayúdanos, oh Dios, a ser una generación que impacta, una generación que no para el cristianismo, una generación que lleva el cristianismo a otro nivel, una generación que está dispuesta a llevar el Evangelio, tu palabra, a otra dimensión. Ayúdanos, Señor, a impactar las generaciones en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en la provincia y en Costa Rica. En el nombre del Señor Jesús pido todo esto. Amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Gracias a todos ustedes por este tiempo y por supuesto estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios por su palabra, gracias Isaías por este mensaje. Hermanos, de nuevo la palabra intencionales. De nosotros depende el futuro de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros hijos. Es momento de apoyar, es momento de ser incondicionales para ellos, para que crezcan y se desarrollen en el área que ellos decidan tener. Y si el Dios los llama a servir a nuestra iglesia, pues bienvenidos son. Hermanos, muchas gracias y ojalá que pueda pedirle a sus hijos que le compartan lo que han aprendido los sábados anteriores, para que usted pueda ver, entender y ser un aliado en el crecimiento espiritual de sus hijos en medio de un mundo que quiere destruirlos. Hermanos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro culto de esta mañana. Yo le invito para que nos podamos ver hoy a las 5 de la tarde. Vamos a tener nuestro culto también en horas de la tarde. Así que ojalá que pueda acompañarnos. Recuerde, hermanos, mañana para que esté orando y si quiere podernos apoyar en diferentes áreas. Mañana empiezan los trabajos en nuestra iglesia a partir de las 7:30 de la mañana. ¿Verdad? Ya esto es una empresa, un grupo de personas que está trabajando y alistando todo esto. Nosotros en esta semana ya como iglesia tenemos que ir a limpiar y trabajar, así que yo les estaré avisando en la semana qué día vamos a estar yendo para ir poniendo otras áreas en punto. Así que yo le agradezco por estar con nosotros orando y dando gracias a Dios. Gracias, hermanos, por ser fieles con los recursos, por la canasta de amor, por las ofrendas. Yo le pido para que usted pueda seguir orando y estando firme. Hoy vimos 2 ejemplos de 2 hermanos en misiones que han sido bendecidos por nuestra iglesia y nuestro compañerismo, y damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de todo esto. Hermanos, muchas gracias. Le vemos hoy a las 5 de la tarde, así que le esperamos. Gracias. Dios les bendiga y que pase una hermosa tarde con su familia. Nos vemos más adelante. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor.
y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, aleluya, oh, veré su rostro, sí Dios, oh, veré a Jesús tal como es. Tal como es.